Las personas que tengan una oportunidad en medio del clamor, en medio de la persecución, en medio de la muerte, en medio de la sangre, en medio de la crisis, y que pasen por todo ese periodo, alcanzan la salvación. El gozo, la alegría, la fe y la gran responsabilidad de transmitir un programa más de Palabras al Corazón. ¿Cómo están todos de aquel lado, de este lado? Perfectamente bien. Tú, preciosa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Me da mucho gusto. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, qué bueno. De maravilla. Qué bueno. ¿Y a usted cómo está? Esperamos que se encuentre muy bien. Le saludamos, le bendecimos, le damos gracias a Dios por su vida, porque este es el día bueno, agradable y perfecto que el Señor ha hecho para gozarnos y alegrarnos en Él. Y tenemos para usted hoy muchas palabras a su corazón. Las estadísticas no mienten. Es mucho mayor el porcentaje de bendición que las cosas que pueden estar sucediendo en maldición, en aflicción y en preocupación, en la vida, en el común denominador de lo que en este tiempo estamos viviendo todos. La elección de lo que nosotros deseemos aplicar, vivir y llevar día con día en nuestros niveles, casa, trabajo, familia, matrimonios, marcará entonces sí una gran diferencia. Alguien me mencionó en días pasados, es que no puedo, va a ser bien difícil, esto es imposible, esto lo veo. Bueno, pues es que realmente el panorama que tú mismo estás declarando, construyendo, creyendo y edificando, y hacia dónde estás dirigiendo tu vida, pues es el resultado de lo que estás creyendo. Así es. Pero cuando tú declaras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo sé que voy a vencer, yo sé que mi Dios reina, yo sé que para mí puede ser imposible esta muralla, esta montaña, esta gran columna, pero sé que la fuerza de Dios, para Él no hay imposible. Así como la palabra, ¿verdad? Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y me encantó el testimonio que pudimos escuchar de viva voz del pastor, del apóstol Satirio dos Santos, cuando nos platicó su testimonio de cómo la montaña se movió. Ahí donde les dieron un terreno donde ellos iban a construir en Colombia, tenían una montaña y decían, pues dice la palabra que le hablemos a la montaña y que la montaña se moverá. Pues le vamos a decir a esta montaña que se mueva y pues quién sabe, ya no recuerdo cómo, creo que llegaron unas máquinas y algo y movieron y quitaron esa montaña y les aplanaron ahí donde ellos iban a construir su iglesia. Gloria al Señor. Bueno, sí, la palabra es verdad, pero la tenemos que creer. Cuando nosotros nos movemos por la fe, cuando nos movemos en obediencia a la palabra, pues no vamos a ver tal vez inmediatamente las soluciones que estamos esperando tener. Eso es la fe. Dice el apóstol Pedro, bueno, y si lo quieren en automático, pues entonces ¿de qué sirve la fe? Entonces, ¿para qué esperarlo? ¿Para qué pedirlo? No, la fe obra en cuanto a poder llamar las cosas que no son como si fueran, viendo aquello que aún no sucede y declarándolo como hecho. Si vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, a partir del verso 3 al 13 encontraremos un subtítulo de la Escritura que se llama Señales del Fin. Y Señales antes del fin, perdón. Esta enseñanza es directamente a través de Jesucristo, quien está dándole a los que tiene a su alrededor las pautas que se estarían viviendo para el tiempo donde el retorno de él a esta tierra se iba a manifestar y la condición del estilo de vida como lo conocíamos, pues prácticamente se migró a una condición de bendición en el reino de Dios establecido en esta tierra. Si vamos prácticamente al verso 12 y 13 para seguir hablando acerca de las señales de los últimos tiempos. 12 y 13 de 24. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Una vez más, entendemos
que leer la revelación del Apocalipsis solamente aislado de las enseñanzas de Cristo, las declaraciones proféticas del Antiguo Testamento, las cartas de Pablo, pues nos puede llevar a una información que no tenga un complemento, que no tenga un entendimiento en todas las áreas para poder disipar todo tipo de duda o todo tipo de confusión. Y si hemos estado hablando que una de las señales del fin de los tiempos es el enfriamiento del amor hacia las cosas de Dios por parte de los creyentes, por parte de las personas que conociendo de Jesús le dieron la espalda, de la apostasía. Si hemos estado hablando de cómo la maldad iba a estar incrementándose, así también como el evangelio iba a estar predicándose en toda la tierra, Jesús mismo está por anticipado dando una enseñanza que todavía en proporción cronológica no había sido revelada al apóstol Juan en Apocalipsis. Y está diciéndole por anticipado lo que el mensaje de la revelación de Jesucristo al apóstol Juan en un futuro inmediato, cuando recibió el mensaje a las iglesias, está aquí claramente establecido. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una pauta muy importante de ver cómo las manifestaciones en hechos prácticos se van a dar ante el retorno de Jesucristo. El amor ahora ya no habla de los creyentes, ya no habla de aquellos que están experimentando la apostasía. Un secular no puede estar apostatando, no puede estar teniendo un acto de rebeldía contra Dios, porque si no cree en Dios, si es un ateo, si es un rebelde, pues ¿qué le va a importar estar queriendo obedecer o no obedecer, honrar o no honrar a Dios? Pero aquí está hablando de el amor de muchos, el amor ahora sí, del planeta por Dios, se va a enfriar. Los actos de amor, los actos del compromiso, los actos de la evidencia y del fruto del amor, se va a enfriar y ya no los vas a ver por ninguna parte. Bueno, ni siquiera el asiento ya te van a dar en el transporte público, ni siquiera te van a dar el paso, ni siquiera, o sea, todo va a estar tendiendo a un enfriamiento en todas las esferas sociales en el planeta. Y como es importante para Dios el amor, ¿verdad? Porque Dios es amor. Y si Dios habita o mora dentro de nosotros, pues el amor de Dios tiene que estar en nosotros. Tenemos que mostrar el amor. El primer mandamiento es el amor. Los mandamientos, cuando le preguntaron al Señor, que dice amar al Señor tu Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, en eso se resume toda la ley. Los profetas, el amor, o sea, el amor es lo más importante. Dice, y ahora queda que dice la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor. Entonces, cuando ese amor se enfría, ¿qué te queda? El amor es el motor, es lo que mueve este mundo, es lo que mueve las familias, es lo que mueve el hacer cosas positivas, el hacer cosas buenas, aún las personas por amor a la tierra, por amor a la nación, a los animales, hacen cosas buenas por el amor que los mueve, ¿no? El amor siempre es lo que nos está moviendo. Ahora, si se enfría ese amor, con mayor razón, si se nos enfría a los creyentes el amor a Dios, entonces, ¿qué nos queda? Porque el amor es el motor, el amor es la fuerza, el amor es Dios, el amor es la naturaleza, el amor es la esencia misma de lo que Dios es. Y dice, algo tengo contra ti, Apocalipsis 2, que tú has dejado tu primer amor. O sea, la pasión que tú tenías para con Dios, ya la estás dejando, te has vuelto en un tibio y aún has llegado a ser frío. Qué bueno que ya agarraste un partido.
El punto es de que ahora dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué tengo contra ti? Pues que estás frío, que ya no tenemos esta comunión, esta relación, que ya no me amas, que ya no me obedeces, que ya no me temes, que ya no tienes el mínimo acto de agradarme. Y esto se va a estar multiplicando masivamente para ver una señal clara de estar en los tiempos finales antes del retorno de Jesucristo preciosa. Pues qué tremendo, ¿verdad? Pues lo estamos viendo y es una de las señales que Jesús está marcando como los tiempos antes de el fin. Entonces, pues ya lo estamos viendo, quiere decir que ya estamos en estos tiempos, ¿no? Más sin embargo, siempre me gusta que la Escritura nos dé esta alternativa, que nos dé esta posibilidad, que nos dé este recurso. El verso 13 establece que aunque la maldad en el mundo se haya multiplicado, que el amor de muchos se haya enfriado, en Dios, como lo hemos hablado en anteriores programas, siempre hay una referencia de parte de Dios para traernos ese oxígeno, esa dirección, esa luz para nosotros seguir nuestro camino sin tropezarnos y confundirnos. El verso 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros por fe entendemos un principio en cuanto a la Escritura, que todo esto que Dios está entregando con pautas muy claras, de señales evidentes para poder evaluar los tiempos, no el calendario que estamos viviendo, es una instrucción por anticipado de las cosas que están por venir. Más por fe declaramos, no que la iglesia tiene que vivir. No que la iglesia tiene que estar padeciendo, sufriendo y viviendo, y te voy a dar todo el manual de supervivencia para que pases el infierno que se va a desatar en los últimos días. No, Dios está resguardando siempre a su pueblo. El Espíritu Santo está con nosotros. Cuando el Espíritu Santo sea retirado, la iglesia será retirada también. ¿Para qué? Pues así como la Escritura mesiánica, para que tu santo no vea corrupción, pues para que tu iglesia no vea, experimente el dolor y el sufrimiento de lo que va a ser necesario vivir para que ahora sí, las personas que tengan una oportunidad en medio del clamor, en medio de la persecución, en medio de la muerte, en medio de la sangre, en medio de la crisis, y que pasen por todo ese periodo, alcancen la salvación, estén teniendo una segunda oportunidad. Así es, por eso se llama que ahorita estamos en un tiempo de gracia. Está la dispensación de la gracia, ¿verdad? Desde el sacrificio de Jesús hasta el día que sea ese día que está aquí en la Escritura, en Tesalonicenses, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados, ¿verdad? A esos cuerpos glorificados. En ese tiempo todavía no va a ser la venida de Jesús a tocar el piso a esta tierra. Ni en ese tiempo dice que el Señor nos va a recibir en las nubes a los muertos en Cristo que van a resucitar primero y a los que vivamos, que seamos esta iglesia que hemos creído en el Señor, que estamos listos. Dice, seremos transformados y recibiremos al Señor juntamente con ellos en las nubes. Entonces, Él no va a estar en la tierra, Él va a estar en las nubes. Ni entendemos que este principio de la Escritura está llevándonos a el proceso de estar viviendo el Armagedón en esta tierra como iglesia de Jesucristo. Entendemos por la fe y en este grado, en esta versión pastoral, matrimonial, ministerial,
que nosotros estaremos siendo levantados con Él. Bueno, habrá personas que piensen, es que la iglesia sí va a pasar por la tribulación y por la gran tribulación y todo, bueno, pues disfrútenlo. Yo creo que no. Pienso que el Señor no nos ha puesto para tener este grado de afectación. Y si aún así nosotros estuviésemos experimentándolo, bueno, sabemos que el Señor estará con nosotros en todo momento, sabiendo que su Espíritu nos guía y que puede estar siendo afectado todo, pero a lo que refiere al trigo y al aceite no será tocado. Por lo tanto, estamos seguros que el Señor es nuestro pastor, que nada nos va a pasar, que aunque caminemos por valle de sombra de muerte, nuestra posición de fe no estará siendo negociada para seguir declarando que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Y déjame nada más leerlo para que quede un poquito claro. Que sí. Este verso está en la primera de Tesalonicenses 4. Dice, bueno, pues puede leer todo el capítulo en su casa, ¿verdad? Pero dice, desde el 13 habla acerca de la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos para siempre con el Señor. Entonces, Él va a estar en las nubes y nos va a recibir en el aire. Y en otro momento, Él va a venir y va a tocar sus pies en la tierra y se va a quedar en la tierra. Entonces es otro evento. Eventos aislados. ¿Qué importancia entonces es que nosotros entendamos que Dios nos llama bienaventurados al conocer todos estos principios, todos estos fundamentos? Está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento, está en las cartas de Pablo, está en Primera de Tesalonicenses. O sea, no estamos sacando algo de, oye, ¿y esto de dónde lo sacaron? Está escrito, está en su propia Biblia para que lo lea. ¿Cuál es el punto esencial? Si el anticristo, al manifestarse toda esta condición de apostasía, de enfriamiento del amor, de estas manifestaciones claras que se están cada vez viendo de forma más repetitiva y más masiva, y que están señalando que el cronómetro de Dios está recorriéndose para llegar exactamente a la hora que solamente Él sabe. El día y la hora nadie la sabe, solamente el Padre Celestial. Pero que al ser evidenciadas estas acciones, usted y yo tenemos que estar bien atentos, como dice la palabra, no durmiendo como los demás, sino velando y siendo sobrios. Es decir, el bienaventurado es el que es altamente bendecido porque conoce una información clasificada, una información confidencial. Esta información nos lleva al punto de entender que si el anticristo es un personaje, no un sistema, se va a tener la necesidad de establecer un templo, la edificación de un nuevo templo en Jerusalén, porque es necesario que esto se complemente con la acción de lo que este personaje espiritual tiene que realizar para el cumplimiento de la profecía. Entendemos también nosotros, mi amor, que esto de la edificación del templo no está contemplado en cuanto al proyecto de Dios para salvación, comunión, interacción del hombre con Dios ahora, porque para eso Jesucristo vino a morir a esta tierra, para terminar el viejo pacto, el viejo culto, la vieja forma de hacer los rituales de salvación, de estar buscando la comunión, el perdón y el favor de Dios.
Esa fue la obra de Jesucristo. Dijo, consumado ese termina. Todo el viejo pacto, la vieja manera de relacionar el hombre con Dios, Dios con el hombre, se termina. Ahora hay nuevas y mejores promesas. El velo se ha rasgado. Este templo está siendo ya obsoleto y ahora cualquiera tiene, no solamente el sumo sacerdote, una vez al año, cualquiera tiene la posibilidad de accesar a la presencia del Padre. Pero si nos remontamos a la historia bíblica y el fundamento escritural, encontraremos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, 11 y 12, Juan 1, 11 y 12, un principio esencial que marca esa coyuntura, que marca esa Y, que marca esta separación en cuanto a los creyentes, a los no creyentes, en cuanto al templo, no templo, en cuanto a la construcción física o la construcción espiritual. Juan 1, 11 y 12 dice la Escritura. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino a establecer su reino, a compartir las buenas noticias y a estar dándole el acceso libre ahora al hombre para tener comunión con su Dios. Eso es lo que Jesús vino a hacer, a rescatar lo que Adán, el primer Jesús, el primer ungido, el primer Cristo, el primer hombre que Dios envió a la tierra, falló en cuanto a su desobediencia y entregándole al enemigo la creación, el gobierno, el poder, la autoridad, ¿verdad? Jesús vino a ratificar, a rescatar, a poseer, a quitarle a Satanás lo que Adán le había entregado. Y si el primer Adán falló, ahora el segundo Adán, Jesús, está tomando la victoria y vuelve una vez más a abrir ese portal para que el hombre tenga esa comunión, esa bendición, esa eternidad a disponibilidad por parte de Dios mediante su fe. ¿Quieres compartir algo? ¿Quieres compartir algo? Dímelo. Amén. Sí, no, sí, es que me quedé pensando, o sea, porque la palabra dice, ¿no? El primer Adán perdió lo que Dios le había dado y a Jesús se le llamó como el segundo Adán, ¿no? Bueno, el Hijo de Dios, el primogénito entre muchos hermanos. Y él, a través de su sacrificio, pues vino a rescatar lo que se había perdido. Esa vida eterna, porque por Adán y el pecado entró la muerte, pero por Jesús y su sacrificio entró la vida eterna. A todos, pero aquí lo único que tenemos que creer y lo único es creer. Lo que necesitamos hacer es creer, tener fe en lo que Él hizo. Viene Jesús a esta tierra a traer la buena nueva del reino, a traer la apertura de esta noticia de que el portal se ha abierto, de que la comunión con Dios existe, de que Dios no está enojado con el hombre, sino al contrario, ama al hombre. Y lo que desea es que el hombre pase la eternidad nuevamente con su Creador y que gobierne el reino de paz, de bendición, de perdón, aplicando todos los principios de la ley, ahora no por el esfuerzo humano, sino por el acto en la cruz redentora que Él estuvo ejecutando en ese sacrificio perfecto y con ayuda del Espíritu Santo poder vivir una vida conforme agrada a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Los suyos no le recibieron. Jesús vino al pueblo israelita, vino a los escogidos, al pueblo hebreo, vino a ellos a estar teniendo este distintivo de bendición para que ellos fueran privilegiados al tomar esa buena nueva que les había nacido en la ciudad de David un Salvador y que ellos iban a ser los que proclamaran de su gloria a toda la tierra, puesto que la salvación venía a través de los judíos. Pero los suyos no le recibieron. Es decir,
no lo aceptaron como Mesías, no lo aceptaron como el Cristo, no lo aceptaron como el Salvador. Hubo un pequeño grupo a los que sí creyeron. Él les dio el poder de convertirse en hijos de Dios. Y por medio de ese pequeño grupo es que el plan de Dios se manifestó al grado que usted y yo vea de lo que estamos hablando en este momento. Ay, gracias a Dios. Sí, les tenemos que agradecer porque gracias a eso, esa palabra, esa promesa se extendió todavía para nosotros y para todo el mundo, porque bueno, a fin de cuentas el plan era ese, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, aquellos que no creyeron, aquel segmento de hebreos, aquel segmento de religiosos, de fariseos, de doctores en la ley, que no recibieron el mensaje al mensajero y la presencia misma de Dios en esta tierra, siguen esperando el poder cumplir todos sus rituales conforme su ley lo demanda. Y para eso ellos necesitan edificar un nuevo templo. El templo, que era la presencia misma de Dios, fue destruido y en 2 ocasiones fue completamente demolido. Y en la segunda ya no más se edificó. ¿Qué es lo que este grupo está tratando de lograr? Luchar, invertir, trabajar, generar, gestionar política, armamentísticamente, de todos los aspectos para que ellos puedan lograr el milagro de edificar el templo. Y al edificar el templo, volver otra vez a hacer los rituales de la purificación, los rituales del sacrificio continuo, los rituales de, a través de la sangre de machos cabríos, aspirar a la salvación, en lo que retorna su Mesías, en cuanto aparece su Mesías, en cuanto se manifiesta su Mesías, Ben David, Mesías de la casa de David, el Mesías tan esperado, que ya llegó, ya estuvo con ellos, pero no le recibieron. Entonces, de ahí la necesidad de un templo establecido. De ahí la necesidad de lo que tenemos que estar atentos en estos tiempos para el cumplimiento profético del retorno glorioso de Jesucristo. ¡Ay, qué apasionante! Wow. Qué apasionante y qué tiempo tan limitado. Nosotros lo invitamos a que vaya a la Escritura, a que nos esté siguiendo con ella, que sea como aquellas personas de Berea en verificar que lo que hablamos está escrituralmente respaldado. Y que usted tenga, a fin de cuentas, la acción que el Espíritu Santo le esté guiando a actuar al respecto de lo que nosotros venimos hablando. Mientras usted lo asimila, mientras usted lo concluye, nosotros lo esperamos aquí en el siguiente de la serie. En otras Palabras al Corazón. Dios los bendiga. Gracias por ver este capítulo. Te invitamos a darle clic y suscribirte, a activar las notificaciones y aquí tenemos algunas sugerencias de video y compártelo con tus amigos.